Buenos días, muchísimas gracias. Primero a todos los que están ahí por la invitación fundamentalmente, porque hace muchos años que venimos trabajando en conjunto con ustedes o con distintos de parte del equipo docente. Por lo tanto, estar junto a ustedes es para nosotros muy importante. Cada vez que he tenido la posibilidad de participar con su país, hemos salido enriquecidos. Así que agradezco la invitación. Y para no demorarlos y agradecer, por supuesto, la presentación y la gran concurrencia, voy a compartir el material para ir comenzando la exposición. Por supuesto, ustedes son los que manejan los tiempos, cualquier dificultad o una cuestión, algo que no se vea o algo que no se escuche, me lo comentan. Vamos a ver algo que ustedes, quizás algunos más jóvenes, otros con la inquietud, algunos que tenemos ya el proceso de evolución de la profesión farmacéutica, pero está bueno conocer de dónde venimos, a dónde vamos, si queremos ser sólidos en lo que queremos ser en el ejercicio profesional. Entonces, lo voy a pasar no detenidamente cada uno de estos puntos. Obviamente que el material está disponible, fue brindado sin ninguna dificultad, por supuesto en formato para que quede luego protegido, pero pueden disponerlo. Cuando nosotros hablamos de decir cuándo comenzó todo esto, nos tenemos que remontar ya al 2800 años antes de Cristo. Y en esa época, por supuesto, ustedes ya lo habrán repasado, visto, escuchado, a nivel de la región de la Mesopotamia, en esa época las enfermedades se asociaban a los castigos divinos, ¿sí? Entonces la figura del farmacéutico y la figura del médico eran una sola persona. Utilizaban algunos productos farmacológicos que nosotros hoy todavía seguimos utilizando, por supuesto, como el aloe, el benjuil, la mirra y distintos ungüentos, perfumes. Ya después pasamos al año 5000, podemos referenciar, y esto digo referenciar porque es en base a los datos que se recogen. En China, el yin-yang, la medicina filosófica, ya cuestiones más religiosas, y había formulaciones magistrales con distintos productos como la soja, también la acupuntura, el jazmín. En el 1352 hay referencias, datos, donde uno puede ver antes de Cristo. En Egipto, en la época, en la dinastía de Ramsés I, ya había 700 drogas y 800 prescripciones, y comienza mucho más fuerte la utilización de productos de metales como el arsénico, el plomo, el zinc, el cobre, el hierro, el azufre. Eso también se usaba la mirra, por supuesto, y recordarán cuestiones religiosas. En la era del 460, 370 a.C. tenemos el periodo helénico, ¿sí? En donde ya había una cuestión de, fíjense que hoy hay algunas tendencias referido a eso, dejarlo en manos de la naturaleza, las respuestas curativas, y los creadores de esta corriente serían Apolo y Artemis. Luego pasamos a un periodo más cercano, 130, 20 a.C., en donde ya tenemos Galeno, ¿no? Que todo el mundo sabe, conoce, o por lo menos conoce de nombre, no necesariamente tiene que conocer toda su historia, pero fue considerado o es considerado el padre de la farmacia, de la farmacéutica, porque todas esas corrientes se arrastraron en todas las escuelas de formación farmacológica, obviamente, farmacéutica. Ideas filosóficas que Platón y Aristóteles llevaban adelante. Seguimos avanzando y nosotros ya pasamos a periodos más nuevos, 1126, 1198, y tenemos a Averroes, que incluye algunos conocimientos nuevos, remedios en forma de fármaco derivado de plantas y minerales, no solo minerales como habíamos visto en el anterior, porque va pasando por distintos periodos, nada nuevo, y ocurre siempre cuando hay algún avance. 1693, la primera vez que es registrada la palabra farmacología, y es un texto que es el Manuccium Materium Medicum de Samuel Day. 1847 ya se es reconocida como una disciplina, entonces en forma oficial teníamos un departamento de farmacología, o existía
un departamento de farmacología. Van pasando los años, ya estamos 1854, 1915, tenemos la incorporación de la química orgánica. Fíjense que antes estamos hablando de elementos minerales, química inorgánica. 1895 ya tenemos un producto como la sulfamida, que llega hasta nuestros días, por supuesto, para los estreptococos en forma sintética. Luego tenemos, por ejemplo, pasando los años, la epinefrina y la insulina en forma cristalina. Ustedes, por supuesto, yo tampoco participé del 1898, pero tenemos una utilización de un producto que hasta el día de hoy, por supuesto, salva muchas vidas. 1925 se empiezan a ver aportaciones de un producto que ya existía en nuevas funciones, en este caso funciones sobre el sistema nervioso o la acción de la pilocarpina, de la nicotina, los venenos. Y bueno, el hito más importante, por supuesto, que ha salvado gran parte de las vidas de nuestro planeta, la penicilina, el antibiótico que saben que fue descubierto por Fleming en forma casual, ¿sí? 1928. 1971 tenemos ahí un premio Nobel que hace lo que es el descubrimiento de los mecanismos de acción de las hormonas. En 1994, descubrimientos de proteína G. Fíjense lo que hemos llegado del inicio de pensar de que los dioses, y ya llegamos al 1994, estamos hablando del papel de las proteínas en la traducción de las señales de la célula. Por supuesto, acá es fácil contarlo en un esquema de una diapositiva, pero en todo esto hubo vidas, hubo seres que perdieron la vida y otros que dedicaron la vida a poder lograr estos avances, ¿sí? Entonces, si uno lo puede describir en una forma circunscripta, tenemos distintos mundos: el arcaico, la clásica, el mundo árabe, la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Moderna, siglo XXI. Pasamos a la industrialización del medicamento y en la actualidad ya estamos en este nuevo ciclo. Entonces, si yo hago para ver cuáles fueron los hitos que fueron marcando como mundos, como les había explicado en esas esferas, cómo vamos circunscribiendo los grandes avances. Y algo que quiero dejar en claro, debemos tener conocimiento de esos grandes avances, porque nosotros también hoy estamos siendo parte de grandes avances y formaremos alguna de esas esferas que marcarán hitos, pero no podemos ser solo así alguien observador, sino alguien partícipe, y ustedes son parte de ello. Por ejemplo, en esta época, en el mundo arcaico en Mesopotamia, en los distintos años, no hace falta que se los lea, están ahí citados, ya hay la práctica medicinal por profesionales, se aprende o se utiliza lo que es almacenaje. Hoy sabemos que es toda una materia, es toda una formación de cómo se conservan los materiales farmacéuticos y los órganos, porque bueno, obviamente se utilizaban órganos para extraer ahí los productos farmacéuticos. Se amplía la farmacopea con la inclusión de mucha mayor cantidad de drogas, se preparan drogas y fíjense, papiros con recetas. Comenzamos a tener registros escritos de formulaciones, en definitiva, ¿sí? Se crea el primer tratado médico en China, por ejemplo, y se hace lo que es acupuntura, y después tenemos libros sobre hierbas y sobre drogas, ¿sí? Pasemos a la época más clásica. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, Hipócrates, nadie desconoce quién es Hipócrates en Grecia, la medicina más racional, sin ya productos mágicos ni religiosos. Fíjense, pasamos de los dioses a pensar que había, por ejemplo, plantas para expulsar la enfermedad por vómitos, y aparecen distintas personales especializados en medicamentos. Los primeros farmacéuticos, farmacopolas, farmacopeos, polifarmacia. En Roma tenemos a Galeno, como habíamos visto bien, y tenemos lo que es farmacia galénica presente al día de hoy, donde hay preparaciones farmacéuticas, formas farmacéuticas diferentes y cuáles son las técnicas o procedimientos, materias que se cursan, se aprenden, difíciles, pero que hasta el día de hoy se van a sostener y se sostendrán siempre, por supuesto.
y se clasifican algunos por efectos farmacológicos. Ya no solo hablábamos de preparaciones, ya estamos viendo los efectos farmacológicos, la terapia humoral y cuáles son las reglas o los procedimientos. Ustedes aprenden, nos formamos en técnicas para hacer técnicas de formulaciones. No es lo mismo poner A más B que B más A, no es lo mismo agitar 10 minutos o agitar 1 hora o la temperatura. En el mundo árabe hay un gran impulso hacia la farmacia, realmente debemos destacar el impulso árabe en la farmacia. No a veces tan tenido en cuenta y sin embargo gran parte de lo que por lo menos se usa hoy en día surge de este periodo árabe, que fue rescatado por supuesto por posteriores farmacólogos que rescataron esa información. Creación de antídotos, un polifármaco con diferentes ingredientes y la pueden contactar, está en internet, disponible para todo el mundo, materia médica de Dioscórides, ¿sí? Estaba en griego y fue traducida obviamente para poder utilizarla. Gran impulso de esa farmacia y de su organización. Vamos aumentando y sabemos que tenemos un periodo en la Edad Media en donde en los monasterios se centró el conocimiento, hay películas que pueden referenciarlo a eso, y teníamos ahí, porque personas que podían leer, se cultivaron las plantas medicinales en esos jardines, se construyeron hospitales rudimentarios, hoy en día existe en los monasterios esto, San Alberto Magno escribió mucho sobre plantas medicinales y adoptó el método empírico de la utilización. El farmacéutico ya alcanza un valor, una relevancia importante en la preparación de farmacéuticos y se produce la separación entre el boticario y el médico. Recién en esta época tenemos contundencia en la separación de los ejercicios profesionales. En la época del Renacimiento ya tenemos a Paracelso, también lo conocemos, también hemos estudiado sobre él, y aplica muchos métodos que hoy en día, por supuesto, se siguen utilizando: destilación, calcinación, sublimación, para obtener mayor purificación en los fármacos, medicamentos a base minerales, ¿vieron cómo todo va y viene? Bueno, esto ocurre también, y se aplican tinturas vegetales. Se tenía algunas cuestiones, como dice ahí, obtenidas en fechas determinadas según la astrología, y nosotros sabemos perfectamente que no es lo mismo la recolección de un vegetal a la mañana, a la tarde o a la noche, en invierno o en verano, o en altura o en planicie, porque la composición química de los principios activos va a ser diferente. Pensado en la astrología, y hay el descubrimiento de algunas características como la sífilis, el bocio y la utilización de mercurio y azufre para combatirlas, ¿no? Ya a medida que vamos avanzando en el tiempo, ya en este periodo hay estudios y hay escuelas. Comienza algunos lugares donde se puede formar. La farmacia ya tenemos una ciencia farmacéutica, es considerada una ciencia. Hay primeras farmacopeas. Fíjense, dice, utilización de materias primas originarias de América. Claro, nos descubrieron a nosotros y ahora comienzan a obtener productos de nuestras tierras, como la quina, la ipecacuana, bálsamo de Perú. Y entonces ahí comienza una nueva corriente con el descubrimiento. Ustedes saben que nuestros territorios, en toda América, tenemos gran cantidad de productos naturales de los cuales surgen gran cantidad de fármacos y que aquí nativamente ya se utilizaban, ¿sí? Los farmacéuticos son impulsores en este periodo del uso de productos químicos como medicamento y hay mayor, por supuesto, academias donde uno se puede formar, muchas cerca, al lado de los monasterios, como vi. Ya pasamos en este periodo ahora la presencia de los laboratorios industriales europeos y de Estados Unidos. Hay nuevas formas de farmacéuticas, tabletas, cápsulas, inyectables, supositorios. Hay la utilización de algunos elementos metálicos que se utilizaron y comenzaron a demostrar su eficiencia, como el cadmio, el bromio, magnesio, yodo, berilio. Surge la utilización de cafeína y morfina, ¿sí?
en estas universidades que están ya un poquito más alejadas de lo que era exclusivamente al lado de un monasterio. Ya acá estamos en universidades como las que estamos nosotros ahora, ¿sí? Fabricación de nuevos equipos, o sea, la tecnología ya comienza a incidir y, por supuesto, con sus beneficios. Pipetas, centrífugas, molinos. Y cuando llegó la industrialización tenemos una situación muy importante, porque ahí comienza también una nueva separación, entre comillas, o una clasificación de dónde ejercemos los farmacéuticos y, por supuesto, la importancia en este caso del farmacéutico a nivel de el laboratorio industrial o producción industrial. Aparecen nuevos fármacos como los barbitales, el fenobarbital como antiepilético, el secobarbital, o sea, ya fíjense qué finito empezamos a ver. La reserpina, usada también en algunas situaciones para la esquizofrenia. Comienzan las investigaciones, ¿no? Ustedes hoy, ¿quién no sabe que un fármaco tiene que pasar por los ensayos clínicos y hacer las investigaciones? Bueno, aquí ya en la antigüedad se hacía, por supuesto, con las limitaciones, si uno los compara con la realidad de hoy, pero comienzan las investigaciones en sujetos sanos con morfina, con alcohol, con éter. Avanza la química orgánica, aquí se descubre la insulina, ¿se acuerdan que habíamos visto? ¿Sí? La síntesis del haloperidol, que todo el mundo sabe y conoce que se usa. Hay un incremento ya en el siglo XX-XXI, ya estamos acá, un incremento a nivel global del consumo de medicamentos. Es impresionante cómo la sociedad en su conjunto, por supuesto, más países más consumistas y otros menos consumistas, hay datos alarmantes en algún caso, pero sin duda la mayor relevancia que tiene el sector farmacéutico. ¿Por qué? Porque el aumento, la frecuencia de las enfermedades también se produce. Creación de antisueros, fármacos con alcaloides y vacunas en nuevas plataformas. No tengo nada nuevo que decirles sobre vacunas en nueva plataforma. En esta pandemia hemos aprendido todas las plataformas, hasta un ciudadano común podía exponernos, no en esta plataforma sí, en esta quizás no entendiera, pero sí sabía que existía. Y aparece algo que está en celeste, que es un quiebre también. Son hitos, ¿no? Uno los puede marcar como hitos: la farmacia social, la farmacia clínica, los servicios farmacéuticos. Esto surge porque la sociedad requiere de un profesional formado, no solamente de un fármaco bien diseñado, no solamente. Por lo tanto, se requiere un fármaco y un farmacéutico que brinde esos servicios. Entonces, surgen a lo largo del tiempo distintos nombres, se los voy a citar. Así comienza farmacia clínica, que cuando incrementó la frecuencia, la presencia de la farmacia industrial, un profesional que se dedicaba a elaborar medicamentos, hubo un grupo de profesionales a nivel de Estados Unidos, también Chile, en donde dijeron, bueno, pero ahora tenemos un producto muy bien formado, o muy bien elaborado, costoso en muchos casos, y ese farmacéutico que está al alcance de la mano del paciente está devaluado socialmente y científicamente se siente frustrado porque ahora no elabora como hacía antes, dispensa. Entonces comienzan en los farmacéuticos hospitalarios este proceso de farmacia clínica que elaboraban, porque hacían todavía algunas formulaciones magistrales de medicamentos huérfanos, pero sí estaban al contacto del paciente, porque en un hospital están en sala, van a sala, y entonces empezaron a poner énfasis en lo que son la terapia de estos y los efectos adversos o interacciones indeseables, ¿sí? Esto llevó a pasar a otro proceso un poquito más complejo, que es la atención farmacéutica, en donde este farmacéutico oficinal, comunitario u hospitalario, comienza este acercamiento a ese paciente, a ese ciudadano que requiere de nuestros servicios, porque está llevando, se le está administrando o se le está dosificando, depende en el lugar donde uno esté ejerciendo, un fármaco que tiene ciertos recaudos en el horario de administración, en la concomitancia con otros fármacos o la interacción con algún medicamento o alimento
o bien el lugar donde vive, la contaminación del aire, el lugar donde trabaja, por supuesto, en las condiciones higiénicos ambientales en donde vive. Todo eso va relacionado ya con el fármaco. Ustedes saben que surgió lo que son las determinantes sociales de salud, y antes de eso teníamos a Lalonde, que expuso claramente cómo incidía en la salud de una persona, no solamente estar sano, sino dónde estoy y a qué me dedico o en contacto con qué estoy. Entonces comienza en la atención farmacéutica la provisión de estos cuidados más integrales. Ejemplo, una persona que consume habitualmente agua, porque se lava los dientes, porque bebe agua, porque consume en su alimentación, el agua que consume es la calidad de agua muy salitrosa, bueno, y una persona que es hipertensa, esas cuestiones comienzan a analizarse para mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, esta nueva versión de nuestro ejercicio profesional nos trae nuevas funciones, nuevas misiones, y tenemos que estar preparados, formarnos, por supuesto nuevas responsabilidades, preparados, formados para asesorar justamente a la población en el uso de estos medicamentos y todo su entorno. Viene Alma-Ata, estamos hablando ya de 1978, Alma-Ata define algo sumamente importante, que es la atención primaria de la salud. Teníamos un concepto de salud para todos en el año 2000, estamos en 2023 y estamos atrasados, si bien igual hubo muchísimos avances que los vamos a ver, pero este concepto de atención primaria de la salud lo plantea como una estrategia. Y cuando yo hablo, o cuando se habla de una estrategia, no estoy hablando solamente de un objetivo, hay un entorno y un montón de actores que son responsables de llevar adelante esta estrategia, con pasos, por supuesto, y cada país fue tratando de adaptarlo en la medida de sus circunstancias y necesidades. Pero van pasando los años, y como esto que decíamos en el año 2000, y no se llegó plenamente, en el año 2000, como vieron que faltaba algo, no se lograron, habían sido muy exigentes en sus objetivos, plantearon para el 2015 las metas de desarrollo del milenio. Ya estamos en 2023, pero ahí en el 2000 plantearon para el 2015. Y utilizaron frases o objetivos bastante categóricos. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Lograr la enseñanza primaria universal. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, ya en el 2000. Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el HIV y algunas otras enfermedades, paludismo y algunas que son autóctonas de cada región, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Y se planteó en esto de metas de desarrollo del milenio que la APS, la atención primaria de la salud, es una estrategia básica para llevarla adelante y poder cumplir estas metas, si no, no se iban a poder cumplir. Entonces veamos cuáles son las actividades básicas que se hacen en APS. Educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención y promoción, lo estudian, lo saben, lo ejercen, lo difunden, esa es nuestra tarea, ¿sí? Promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada. Estábamos hablando hace un ratito de la importancia del agua potable y del saneamiento. La asistencia materno-infantil, ustedes conocen que todos los países se plantean como objetivo mejorar la situación materno-infantil, disminuir la mortalidad materno-infantil, ¿sí? Inmunización contra las primeras enfermedades. Lo vimos en nuestra pandemia, lo vemos en el mundo entero, que la inmunización es uno de los que nos defiende. Prevención y lucha, que les decía yo recién, contra las enfermedades endémicas locales. El tratamiento apropiado de las enfermedades, de traumatismo, y el suministro de medicamentos esenciales. Y vamos a ver esa parte cómo se pone en práctica, ¿sí? ¿Qué característica? Esto sí lo tienen que grabar, registrar, porque es el eje de nuestro ejercicio profesional en la mirada de hoy en nuestra profesión.
Las características de la atención primaria de la salud hablan de que tiene que ser integral, integrada, continuada y permanente, que no es lo mismo, activa, accesible, si no, no existe, basada en el trabajo en equipo. Yo veo mucha gente aquí y tienen que aprender a trabajar en equipo. Solos realmente no podemos hacerlo. Pero fíjense en el punto siguiente, dice comunitaria y participativa, o sea, no solo en equipo entre nosotros, sino entre la comunidad, con participación de ellos, ¿sí? Programada, este congreso, si no hubiera sido programado, no estaríamos hoy yo en Argentina y ustedes en su lugar de origen pudiendo participar. Y evaluable, luego se evalúa el resultado de esto. Docente e investigadora. Ustedes participan, esta universidad participa en su equipo docente y insta e investiga, avanza, ¿sí? Y así todas, por supuesto. Y esto es lo que vemos en este informe de los objetivos del desarrollo del 2015, del milenio en el 2015, si se cumplieron o no se cumplieron. ¿Vieron que decía erradicar la pobreza extrema? Bueno, entre 1990 y 2015 hay una disminución. Teníamos en el 1990 un 47% de pobreza en países de desarrollo, pasamos a un 14%. Respecto de lograr la enseñanza primaria universal, de 100 millones en el 2000 niños en el mundo en edad de recibir educación primaria que no van a la escuela. Pasamos a 57 millones en el 2015. Reducir la mortalidad infantil, como les decía, que es uno de los parámetros más importantes en cualquier país. La cantidad de muertes de niños menores de 5 años a nivel mundial en 1990 era de 12,7 millones. Son personas, son niños. En el 2015 disminuyó a 6 millones, pero se siguen muriendo, o sea, 6 millones son 6 millones de personas, niños. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, acá puse un solo dato para que no sea muy pesado, dice el 90% de los países cuenta con más mujeres en el Parlamento desde el 1995, es una forma de lograr la igualdad de género. Fíjense cómo uno de los indicadores para mejorar la salud materna es la tasa mundial de mortalidad materna, muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Si yo tomo en 1990 teníamos 380, al 2013 bajó a 210. Son personas que por poner en marcha la atención primaria de la salud se evitó la muerte de esas mujeres. Nacimientos atendidos por personal de salud capacitado. Este es un parámetro, un índice que se utiliza porque eso, por supuesto, en un ambiente controlado, la posibilidad de pérdida de una vida es menor. En el 1990 el 59% se atendía con personal capacitado, en el 2014 el 71%. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Dijimos, tener agua y medio ambiente en condiciones es salud. En el año 1990 teníamos 2.300 millones de personas con acceso a agua potable suministrada por cañería, perdón. En el 2015 ya hay 4.200 millones, o sea, aumentó 1.900 millones de personas, pero igual falta muchísima gente que no accede a agua y menos a agua potable. Cuando hablábamos de HIV, paludismo y otras enfermedades, ustedes saben que a nivel mundial es un costo altísimo el tratamiento de estas patologías por su cronicidad, obviamente, y la medicación que utiliza. Estos acuerdos internacionales hizo que pasaran de 0,8 millones en el 2003 de personas que tenían acceso a esos tratamientos a tener 13,6 millones de personas en el 2014. ¿Cómo se hizo? Fomentando una asociación mundial para el desarrollo. Todos los países aportamos a una bolsa que para lograr luego la asistencia oficial para ese desarrollo y pasó de 81 millones a 81.000 millones en el 2000 a 2014 135.000 millones.
cómo se ven, uno parece un gráfico, uno parece una tabla, un dato muerto, pero estos son personas que gracias a la aplicación de la atención primaria de la salud cambió sustancialmente. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? ¿Solamente miramos qué era lo que pasaba en el mundo respecto de la atención primaria de la salud o fuimos partícipes? Entonces vamos a ver nuestra función atención individual incompleta y fraccionada se cambia a otro modelo que es el de atención integral integrada al individuo, a la familia y a la comunidad. Estábamos más centrados en la enfermedad y ahora, en esta nueva mirada, nos centramos en la salud. Nuestra formación estuvo siempre centrada más en el medicamento y brindar servicios solo referido al medicamento, y hoy hay un quiebre, un cambio sustancial en donde estamos centrados en el individuo, en la familia y en la comunidad. Miren lo que dice ahí, nuestro trabajo era muy individual y hoy no, nuestro trabajo tiene que ser un trabajo interdisciplinario, trabajo en equipo. Por supuesto, dificultades en el acceso geográfico a los servicios farmacéuticos. Hoy en todo el país y en todo el mundo se busca que el medicamento esté lo más cercano, la farmacia esté lo más cercano, el centro de salud está lo más cercano, mejorando la distribución en redes de salud. Y esto que están haciendo ustedes, nosotros teníamos formaciones más orientadas al medicamento. Hoy ustedes están acá más formados, o formaciones profesionales y políticas orientadas al servicio. Nosotros somos una profesión que brinda servicios. Entonces surgen los conceptos actuales, vigentes, mundiales, sobre servicios farmacéuticos, que son todas las acciones que se hacen en el sistema de salud. ¿Para qué? Fíjense lo que lo puse en rojo. Para garantizar la atención integral y continua. ¿Qué es eso? APS. De las necesidades y problemas de salud de la población, tanto individual como colectiva. ¿Qué es eso? Alma-ata, individuo, familia, comunidad. Teniendo el medicamento como uno de los elementos esenciales. Recuerden que habíamos dicho lo de medicamentos esenciales. Pero contribuyendo a su acceso equitativo y, por supuesto, un uso racional. ¿Y quiénes dicen? Estas acciones van a ser desarrolladas ¿por quién? Por nosotros, los farmacéuticos, o bajo nuestra coordinación, lo hacemos absolutamente todos nosotros. ¿Pero cómo? Incorporado a un equipo de salud. No somos ajenos, somos parte del equipo de salud. Y fíjense, Alma-Ata, con la participación comunitaria. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué lo hacemos? La metida de toda nuestra profesión es mejorar la calidad de vida de la población. ¿Cómo? Con estos ejes. ¿Cómo? Con estas estrategias. ¿Cómo? Participando en equipo. ¿Cómo? Mirando, escuchando, percibiendo y haciéndolo partícipe a la comunidad en su conjunto. Entonces, cortito para hacer el resumen de esta parte, tenemos elaborador, distribuidor, proveedor de servicios. Fíjense cómo fuimos mutando, cómo nos fuimos evolucionando. ¿Por qué evolucionamos? Primero, por nuestra avidez natural de conocimiento y avance científico de formación. Y segundo, porque nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y cómo lo debemos llevar adelante? Primero elaborando los medicamentos, luego logrando la accesibilidad en la dispensa y luego proveyendo servicios como hacemos hoy en día mayoritariamente. Para eso necesitamos farmacéuticos competentes. Cuando hablamos de competencias, que saben hacerlo, que están formados, que tienen las competencias para esa función, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros vemos este círculo en donde habla educación llevada a cabo por la fuerza laboral para alcanzar estas competencias. Para eso, ¿qué hubo que hacer? Ver las necesidades locales, regionales, nacionales, internacionales. Servicios, ¿por quiénes? Brindados o proporcionados por la fuerza laboral farmacéutica para satisfacer esas necesidades. Pero esas competencias tienen que estar demostradas por una fuerza laboral farmacéutica que proporciona esos servicios. Y fíjense lo que dice, conectado a nivel mundial. Hoy estamos participando de esto. Hoy estamos participando de esto.
Estamos en esta rueda, ¿sí? Esas necesidades nuevas tenemos dos miradas, una porque el destinatario del servicio es el ciudadano sano y lo hacemos para hacer prevención de la enfermedad y promoción de la salud, pero también lo hacemos para el enfermo que tiene necesidades como paciente. Y la respuesta es las necesidades de estos servicios sanitarios y, por supuesto, no podemos dejar de ver lo que son las crisis económicas en donde nos ponen en una encrucijada. Tenemos un nuevo paciente, un nuevo perfil, porque son cada vez pacientes mayores, la expectativa de vida cada vez es mayor, por lo tanto hay pacientes polimedicados, pacientes con patologías crónicas, que por suerte hoy pueden compartir la vida con nosotros. Antes se iban a los 50 años. Ese paciente tiene unas necesidades diferentes. Entonces, ¿cuáles son las competencias que nosotros tenemos que aprender? Que ustedes se tienen que formar porque la sociedad, la comunidad, el individuo, la familia y la comunidad nos necesita. Relacionado con el medicamento y con el producto médico. Hoy eso es crucial. En todo lo que tenga que ver con promoción y prevención, promoción de la salud, prevención de la enfermedad. Tenemos que formarnos en hábitos higiénicos alimentarios, nutricionales y de medio ambiente. Hay grandes colegas trabajando muy duro en lo que es medio ambiente. En ética y deontología sabemos que hay cosas que están muy borderline, entonces tenemos que estar preparados. Por supuesto, cuando hablamos de semejante estructura, tenemos que estar formados en organización y gestión de lo que es salud pública. En el desarrollo y promoción profesional, este ámbito que estamos en este momento es esto. Cosméticos y suplementos. Hoy existe un mercado muy ávido de cosméticos y suplementos. Por supuesto, ahí UNITO formó parte de los distintos comités de certificación y recertificación de las competencias a nivel país, por lo menos. Es importante poner parámetros, poner guías, poner controles, no cualquier cosa es cualquier cosa. Investigación clínica, auge total, seguridad del paciente. Existen numerosas leyes que establecen lo que se llama seguridad del paciente. Tenemos que aprender, y eso todos debemos formarnos en habilidades de comunicación para comunicarnos a nuestros pacientes o a otros profesionales. Autoaprendizaje basado en evidencias científicas disponibles. Poner en marcha con ahínco lo que es farmacovigilancia y sus reportes. Saber trabajar a nivel internacional con farmacovigilancia. Hacer uso racional del medicamento y asesoramiento. Seguimiento farmacoterapéutico. Yo tuve, por suerte, con un grupo, un equipo nuestro, trabajar con ustedes, con Bolivia en particular, con su país, en lo que es seguimiento farmacoterapéutico, muy formados, incluyéndose en este área, que realmente es importante. Participar en campañas de salud, formación continuada, conciliación de tratamiento, palabra novedosísima de 2 o 3 años de descubrimiento, no es de descubrimiento la palabra, sino de lo que significa la conciliación de tratamiento, que tuvimos la oportunidad de participar también con ustedes en su país. Sistemas de información sanitaria, adherencia al tratamiento, eliminación de residuos biosanitarios. Hace 2 años, un trabajo presentado por unas colegas de Bolivia excelente sobre eliminación de residuos biosanitarios y, por supuesto, el aseguramiento de la calidad, ¿sí? Como verán, tenemos que formarnos. Tenemos parte que nos formamos en la universidad y vamos a obtener las competencias académicas como egresado. Algunas áreas, obviamente, nos especializamos, ya sea profesionalmente, algunos en el área de residente y otros en el área universitaria, ¿sí? Y desarrollamos una actividad profesional. Esa actividad profesional tiene que ser de servicios para brindar servicios a la comunidad. No sirve para guardarlos para mí, ¿sí? ¿Alcanza? ¿Qué ocurrió? ¿Es necesario algo más? ¿Estas competencias son suficientes para brindar nuestro servicio? ¿O existen algunas competencias profesionales para ese ámbito y dónde las quiero, dónde puedo adquirirlas? Esto de brindar servicios en la comunidad es necesario mejorar las competencias. Si yo me hubiera quedado con lo que obtuve en mi graduación, no podría estar en estos momentos, por ejemplo, brindando esta conferencia. Entonces hay que ver
cómo va evolucionando y cuáles son las actividades, no solo asistenciales, sino logística, de docencia, de investigación, e incluir estas tareas, estas formaciones en la carrera del periodo formativo, en la universidad y fuera de la universidad. Si uno puede instaurar alguna asignatura que pueda ser una práctica tutelada desde el ámbito universitario, en donde el alumno vaya participando en los conceptos en el nivel de asistencia de atención primaria, sale con una formación en el área que si no, no lo puede brindar, ¿sí? Entonces, si vos no te preparaste, no podés brindarlo, entonces es importante estas prácticas tuteladas desde la universidad. Como desafío que tenemos, la farmacia es una profesión científica, está orientada al paciente, es esencial crear en los alumnos y desde la educación y desde la formación inicial la capacidad de mostrar empatía hacia los demás. Empatía no quiere decir llorar al lado de el que tiene una patología o llorar al lado de él que no puede pagar los medicamentos, ¿sí? Tenemos que tener sólidas habilidades de comunicación interpersonal y comprender lo que es trabajar en equipo. Poder aprender lo que es la colaboración. También eso se aprende en la universidad, ¿sí? Los desafíos del desarrollo, la distribución y el uso responsable y seguro de los medicamentos requieren una gran cantidad de fuerza laboral. Para eso tiene que estar preparada para liderar este cambio en la práctica clínica y comprometida a seguir formándose en forma continua y a dirigir el proceso con cambios continuos en la ciencia y en la atención al paciente. Nosotros no estamos ni ajenos a la sociedad, porque somos parte de ellos, pero no somos iguales en el sentido de que nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros los incluyo a ustedes como profesionales ya graduados, ¿no? Una responsabilidad que no tiene la comunidad en su conjunto, la tenemos nosotros porque tenemos unas competencias que las tenemos que poner al servicio de la ciudadanía, de la comunidad. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida. Nuestra apatía, nuestra desinformación, nuestra irresponsabilidad va a hacer que eso que vimos como importante de los objetivos del desarrollo para el milenio, en vez de subir y mejoren, disminuyan. Les agradezco y como verán, hice un resumen bastante apretado, pero la profesión está en pleno dinamismo y ustedes son parte de ellos. Nosotros, los adultos ya mayores, deseamos que ustedes tomen la posta, se preparen, salgan realmente a cumplir el rol que nos compete. Tenemos formación, pero debemos ser partícipes activos. Muchísimas gracias a todos